Bueno, vamos a pensar en la consigna de la actividad 2. Yo acá en este costadito de acá tengo escrito los datos que me da la consigna, ¿sí? Que son que b es menor a 0, es decir, que b es negativo, que c es mayor a 0, es decir, que c es positivo, y que a es menor a c. También me dice que estos tres números, son números enteros, ¿sí? Es decir, que no tienen decimales, son números pertenecientes al conjunto Z, es decir, que no tienen decimales, son enteros. Pueden ser negativos, positivos o cero. Yo lo que hice fue ubicar, según los datos que tenía acá, el B y el C. Y los puse en un lugar cualquiera, porque en realidad no sé a qué distancia del 0 están. Pero sí sé que C está de 0 para adelante, porque es mayor a 0, y que B está de 0 para atrás, porque es menor a 0. Ahora, cuando yo quiera ubicar A, el único dato que tengo es que A es menor a C. Es decir, que el A tiene que estar desde acá, sin contar a C, porque no es menor igual, es menor, y puede estar en cualquiera de los puntos que van de C hacia la izquierda hasta el menos infinito. No me es posible armar un diagrama ubicando a A justamente porque no tengo más dato que es menor que C, pero sí puedo estar segura que tiene que estar dentro de este conjunto, que tiene que estar ubicado por ahí. Entonces, si a mí me dan otra proposición, por ejemplo, me dijeran decir si la proposición A menor a 0 es verdadera o falsa, tengo que pensar en los datos que me dieron. En principio, uno diría que no es verdadera siempre, o sea que es falsa o que le falta una condición. ¿Sí? Diríamos que falta una condición, es decir, que con los datos que tenemos en el problema no es suficiente para decir si la proposición es verdadera o falsa, o es verdadera siempre. Falta una condición. ¿Cuál es la condición que le falta para decir si es menor a 0, para poder asegurar si es menor a 0? Y, por ejemplo, una condición que podríamos agregar sería que A sea menor a B. Si yo agrego esta condición, la proposición A menor a 0 se convierte en verdadera. ¿Por qué? Sin esta condición, o sea, sin aclarar esto, el A, vamos a dejar en rojo, puede estar acá y cumple con la condición de ser menor a C, que es la condición que me pone el problema. Cumple con esta condición y hace que esta proposición sea falsa. Ahora, también el A puede estar acá. Cumple con esta condición y hace que la proposición A menor a 0 sea verdadera. Entonces, la condición que yo puedo agregar para que siempre sea verdadera, o sea, para que no ocurra esto de que a veces es verdadera y a veces es falsa, es pedirle que esté acá. ¿Por qué pedir esta condición hace que sea verdadero, que A sea menor que B? Porque hace que se cumpla que A es menor a C y a la vez, como ya está aclarado que B es menor a 0, ¿sí? Si B es menor a 0 y A es menor a B, entonces sí o sí, siempre A va a ser menor a 0. Entonces a esto me refiero con agregar alguna condición para que
sea verdadera, pero siempre. Para que no sea un depende de, sino que siempre sea verdadera. Si yo agrego esta condición, siempre resulta que A es menor a 0. ¿Por qué? Porque está bajo esta otra condición.